Bueno, vamos a mirar Segunda de Corintios, capítulo 11. Y voy a mirar allí vamos a mirar varias cosas. Siempre me gusta revisar todo el contexto, pero voy a leer los versículos 13 al 15. Y dice el apóstol San Pablo, que es el que escribió esta carta, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Señor, pedimos como siempre una bendición por tu palabra, y que la apliques a nuestro corazón y nos ayudes a abrir la mente y a entender estas cosas que nos dice la inspiración y que nos llama a tener cuidado, a tener en cuenta las cosas que se repiten, porque sucedió en el primer siglo y hoy lo estamos viendo también, Señor. Así que te rogamos que nos ayudes a poder entender el consejo que nos das a través de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título que le puse es una frase en realidad, ¿no? Los que son expertos en titular cosas me dirían, oiga, usted es pésimo para ponerle títulos, ¿eh? Pero la verdad no soy muy bueno para buscar títulos que atrapen la atención. Hay otros que son muy buenos para eso. Pero bueno, falsos disfrazados, ministros de Satanás. Es decir, estoy explicando básicamente de lo que está hablando el apóstol San Pedro ahí. Noten ustedes que esto es algo que a mí me llama la atención porque dice sus ministros. Sus, es decir, pertenecen a alguien y les llama ministros. Y dice estos. ¿Lo vio eso? Estos. Pablo tiene esta habilidad de escribir y lo que está haciendo es divorciándose completamente o desconectándose de todo vínculo con esta gente. Miren, yo no sé, estamos hablando acerca de las señales y prodigios y ahora van a ver qué tiene que ver esto con el asunto. Ya estamos llegando casi al final. La semana que viene vamos a visitar al famoso Simón, aquel mago que había en Samaria, y probablemente una exposición más y vamos a cerrar porque ya hablamos bastante de esto. A veces tenemos la mala costumbre de llamar hermanos a personas como estas. No son hermanos. Hermanos son los que han nacido de nuevo, los que pertenecen a la familia de Dios. Pero Jesús jamás le llamó hermanos o mostró algún vínculo con los lobos que asaltan el rebaño. Al contrario, lo que está diciendo son lobos rapaces. Y les dice, cuidado con esa gente. A los fariseos nunca les llamó hermanos. A los discípulos les dice, vosotros sois mis hermanos si hacéis lo que yo digo. Y luego, en lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, son hermanos aquellos que han sido redimidos y vienen a formar parte de la familia de Dios. Pero personas que entran a la iglesia para dirigir a las personas en otra dirección distinta a lo que es el evangelio y la salvación, no son hermanos. Usted note que en este caso Pablo no está tratando como hermanos a estos falsos ministros. A los de Corinto sí les llama hermanos a los creyentes, pero no a estos individuos. Así que, miren, en la actualidad cuando yo veo, y ya voy a citar la oración de un famoso apóstol hoy, estas
personas que hoy invaden las iglesias, mujeres, hombres y otra cosa también, qué sé yo, porque hoy hay de todo, no son mis hermanos y tampoco son tuyos. Entonces, que tengamos respeto y discreción y tolerancia con los hermanos es una cosa, pero con lobos que asaltan la iglesia, no, señor, no. No estoy diciendo que tenemos que ser descomedidos y hablar como un pagano, pero sí tenemos que ser severos en la denuncia, porque Pablo no tuvo pelos en la lengua para identificar a estas personas y exponerlas y denunciarlas públicamente. Y por algo el Señor lo que hizo fue preservar estas exhortaciones para que sirva de eco a la iglesia histórica, que nos sirva de dirección a nosotros en la actualidad. Así que estos es una manera un poco peyorativa de decir, estas personas no son del pueblo. No tengo nada que ver con estas personas. No hay vínculo de Pablo con estos individuos. Y lo que dice el apóstol Pablo es que no son ministros de Cristo. Dice que son ministros de Satanás. Jamás, de los jamases, puede ser una persona, un falso apóstol, al mismo tiempo un ministro de Jesucristo. Él o ella, porque hoy tenemos mujeres también, a menos que se arrepienta y deje esa mentira o esa falsedad, serán y en todo momento ministros de Satanás. Esto es gravísimo lo que está diciendo Pablo acá, ¿eh? Yo solamente hago eco de lo que está diciendo el apóstol Pablo. La pregunta ahora es, bueno, pero a ver, esta gente, ¿no es cierto? ¿Puede un ministro de Satanás hacer señales? Milagros, vamos a poner, ¿no? Estamos usando la palabra milagros para hablar de señales y prodigios que menciona la Biblia. ¿Pueden hacer milagros en el nombre de Jesús? Es una pregunta legítima en la actualidad. Déjeme que lea o termine, porque ya la introduje, parte de la oración de un gran apóstol, y digo gran apóstol también en forma peyorativa, porque es un gran sinvergüenza. Pero él se considera un gran apóstol, el apóstol a las naciones. Y voy a leer textualmente la oración. Yo me tomé el trabajito de escuchar una oración que hizo este señor hace 2 años atrás, y que se hizo pública, y lo hizo en varias iglesias esta oración, en varias ocasiones. Y este señor dijo esto: vamos a hacer un decreto para ordenar que ese virus, hablando del coronavirus, ¿no? Dice, ese virus se muera. Y vaya escuchando el tono de este señor. Dice, tengo autoridad como apóstol a las naciones. De aquí podemos maldecir a ese virus. Padre, en el nombre de Jesús, vengo, yo, el apóstol vengo en el mundo del Espíritu. Te tomo yo la autoridad a Dios como apóstol a las naciones. Tomo autoridad. Tenemos, como apóstol de las naciones, tomo autoridad, tenemos poder. Dice, tenemos poder y autoridad. Tomo dominio, tomo toda autoridad sobre todo espíritu demoníaco, sobre ese coronavirus. En el nombre de Jesús ordenamos a ese espíritu, vete, vete. En el nombre de Jesús ordeno a ese virus, muere, muere. Ahora mismo rompo el virus, se seca, se muere y prohíbo que se transfiera más. Todo lo que he atado en la tierra es atado en el cielo. Y ahora mismo todos los enfermos del virus sean sanos. Envío la palabra, lo declaro sano, lo declaro libre. Ordeno, todo virus se seca, muere.
Esa es la oración transcripta literalmente de este señor. 2 años atrás hizo esa oración. Creo que fue por el mes de marzo más o menos. 2 años atrás. ¿Usted prestó atención la oración? Yo tengo autoridad. Yo tengo poder. Yo soy el apóstol de las naciones. Yo tomo el poder de Dios. Yo ordeno. Yo declaro. Yo mando. Yo mato. Dígame una cosa. ¿En qué momento usted ve en esa oración, Dios, haz esto? Dios, si es tu voluntad. No, él solamente dice, en el nombre de Jesús, yo hago todo esto. Y sabe una cosa, todavía hoy la gente sigue escuchando y aplaudiendo y elogiando y sosteniendo financieramente a ese señor y su ministerio. Y hay otros que más o menos hicieron la misma oración, porque se pasan el batón, se repiten el asunto la misma oración, la misma temática. Me llama la atención cuando hacía el análisis, porque él dice, por ejemplo, Dios dice que tomó la autoridad de Dios hace 2 años atrás, pero lo que vemos en la evidencia hoy, después de 2 años de esa oración, es que Dios no le dio esa autoridad. Porque de lo contrario el virus hubiese desaparecido. ¿O no? Si él dijo, Dios tomó tu autoridad y le dio la autoridad, entonces hoy no habría coronavirus. Pero eso me demuestra a mí, después de 2 años, que él dijo, Dios me dio la autoridad, tomo la autoridad, pero Dios no se la dio. Es una evidencia de que Dios no estuvo y no está con él. Segundo, Dios dice que tomó el poder de Dios. Pero después de 2 años de luchar con este flagelo, pienso que Dios obviamente no le dio el poder, porque de lo contrario estaríamos despreocupados de andar con las máscaras y las vacunas y todavía luchando con este coronavirus. Dice, por ejemplo, que él ató al virus acá en la tierra. Y sin embargo, lo que vemos es que Dios en el cielo no ató ni medio. Y si ató, de alguna manera podemos decir que ató algo, es que el virus en el cielo, o sea, en lo que es el ámbito espiritual, que el virus no obedezca a este señor, ató las palabras de este hombre, y lo que hizo más bien es desatar el virus para hacer estragos en estos últimos años. Y vuelvo a repetir, probablemente se quede con nosotros, no sé lo que va a pasar en el futuro. Declaró ilegal al virus. Y yo creo que fue Dios el que declaró ilegal a este falso apóstol que hizo la oración en el poder de Dios y sin embargo no pasó absolutamente nada. Dios no escuchó la oración de este individuo. De lo contrario, hoy se hubiese cumplido ya a estas alturas esa oración tan autoritaria y tan segura que había elevado este señor. ¿Ustedes creen por ventura que a este señor le preocupa lo que estoy diciendo? Tal vez nunca me escuche y no me interesa lo más mínimo. No me interesa. Ustedes piensan que si alguien se acerca y le dice, mira querido, me parece que la embarraste acá, ¿Ustedes creen que le importa a este señor? ¿Le importa evaluar lo que dijo a través de las redes? Y decir, me parece que me equivoqué acá, tengo que considerar mis convicciones y venir corriendo a los pies del Señor pidiendo perdón. No le importa en absoluto. No le interesa que mintió, no le interesa que usó el nombre de Dios en vano, no interesa que estafó a la gente, no le importa. Y así todos sus secuaces, falsos apóstoles, no les interesa. Un verdadero mentiroso, un farsante, un canalla, porque es un lobo que asaltó, se metió adentro de la iglesia, lugar donde no le corresponde estar, y se metió allí para decir todas estas patrañas. Se presentó en la iglesia como un apóstol de Jesucristo, pero resulta que al haber usado el nombre del Señor para propagar esta flagrante mentira, esta estafa moral,
y además pretender tener o adjudicarse el poder que solamente Dios posee como autoridad suprema. Deja claramente expuesto que este caballero y todos los que hacen y pretenden la misma cosa son ministros de Satanás, no son ministros de Cristo. Y quiero que tome nota, ministros de Satanás. ¿Llegamos a sopesar lo grave del asunto? ¿Llegan a entender estas personas lo grave de su condición delante de Dios? Hay una palabra clave que aparece ahí, no sé si se dieron cuenta que es la palabra disfrazados. La repite 3 veces, el apóstol Pablo. La palabra griega quiere decir cambiar de figura, transformarse, tomar otra forma, eso es lo que quiere decir el término. Pablo la utiliza para referirse, la misma palabra, para referirse a la transformación que vamos a experimentar los creyentes cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Los que están muertos van a resucitar con cuerpos transformados o glorificados, y los que estemos vivos también vamos a ser transformados juntos con ellos. Se usa exactamente la misma palabra griega y se describe en cuanto a esa transformación que estos individuos, verso 13 dice, llevan o hacen o adquieren un disfraz como apóstol de Cristo. No es, ojo, no el disfraz, la máscara, sino que se transforman a sí mismo como apóstol de Jesucristo. No solamente eso, pero se transforman el diablo, verso 14, como ángel de luz, o se disfraza, es la traducción. Y verso 15 habla de un disfraz de justicia. Así que tenemos disfraz como apóstol, disfraz como ángel de luz, disfraz de justicia. Todo esto que dice el apóstol Pablo en esos 3 versículos es para señalar y puntualizar la falsedad que hay en estas cosas. Pablo está haciendo una denuncia severa a ese neoapostolado, a gente, falsos apóstoles que ingresan a la iglesia con sus mentiras, con sus estafas, para arrastrar al pueblo del Señor. La iglesia de Corinto, creo que vamos a tener que hacer algún estudio alguna vez, pero la iglesia de Corinto, a mí me sorprende cómo Dios bendijo a esta iglesia. Y hace tiempo que estoy tratando de analizar por qué razón, hasta dónde sabemos, es probablemente la iglesia más bendecida, a lo menos de los registros que tenemos en las Escrituras. No quiere decir que no hayan sido bendecidas las otras iglesias. Probablemente la inspiración no tenga interés en hablarnos de eso. Por eso hay que tomarlo con mucho cuidado. Pero, a ver, cuando leemos el Nuevo Testamento, hay varias cartas que se enviaron a las iglesias y no se habla de ninguna iglesia con los dones que se mencionan en la iglesia de Corinto. Ahora, vuelvo a repetir, no se entienda mal esto, hay que tener mucho cuidado porque algunos pueden decir definitivamente, la iglesia de Corinto tenía todos los dones y los demás, bueno, más o menos. No, hay que tener cuidado porque no sabemos a ciencia cierta si las otras iglesias participaban de los mismos dones. Tal vez los escritores no tuvieron interés en hablarnos de eso. Pablo, lo que hace en la iglesia de Corinto es resaltar los dones porque estaban haciendo un abuso de los dones y justamente diciendo, ustedes tienen estas bendiciones y las están usando mal. Así que es algo que tenemos que abordar con mucho cuidado, mucha discreción. No es un asunto resuelto para mí, sigo estudiando el asunto. Pero si hay algo que yo noto, es que Pablo nos deja claro que Corinto era una iglesia muy, pero muy bendecida. Insisto, no veo que haya un registro, ni siquiera después de las Escrituras, siglo II, siglo III, IV en adelante, de alguna congregación que haya tenido estos carismas que tenían esta gente. Claro, hoy tenemos un movimiento que se llama carismático que alega tener todos los dones y muchos más tal vez que los que tenían los hermanos en la iglesia de Corinto. Pero bueno, los dones habían sido otorgados según el contenido de la primera carta por el Espíritu Santo que ministraba en la iglesia.
Pero resulta que esos dones habían sido entregados a los creyentes de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que cada cristiano que tenía un don o varios, tenía que usarlos para edificar al otro. Pero resulta que el problema que denunciaba el apóstol Pablo es que los creyentes habían interpretado más las cosas y comenzaron a usar los dones para beneficio propio, para el autoengrandecimiento, en una forma egoísta, para poder empoderarse ellos delante y comparándose con los demás creyentes de la iglesia local en Corinto. Eso es algo que llamó la atención al apóstol San Pablo y es por eso que escribe para corregir esta anomalía. Había divisiones, había favoritismos, personas que en lugar de seguir a Cristo empezaron a seguir a hombres, aunque creían en Cristo. Es decir, escogieron ciertos líderes y se fueron detrás de estos líderes. Yo voy a seguir a Pablo, a mí me gusta más Pedro, a mí me gusta más, ¿cómo se llama? Apolos, que era un hombre, parece que tenía una alta retórica, un hombre de facilidad de palabra, y en fin. Yo pensaba, pero a ver, hoy pasa exactamente lo mismo. A veces entro a las redes sociales y me encuentro con que las personas hoy están siguiendo más predicadores que a Jesucristo. Yo estoy detrás del pastor fulano, yo escribo es más, agarramos, no digo que esté mal, pero no exageremos la nota. Ahora ponemos en el Facebook o en las páginas, ¿no es cierto?, la foto de un predicador, el dicho de un predicador, el nombre del predicador, y eso es una bomba constante. Y yo a veces miro y digo, pero a ver, hermano, ¿por qué no me dices tú qué piensas? Es más, personas que dicen, bueno, si lo dijo fulano de tal, eso es palabra de Dios. No interesa si a lo mejor la persona dice un disparate, como este señor, por ejemplo, ¿no?, que dijo una barbaridad, y algunos venden libros que la gente compra, y si lo dijo fulano de tal, eso es indiscutible. Eso es una falacia. En lugar de seguir a Jesucristo, seguimos hombres. Y a veces pueden ser grandes hombres, pero seguimos hombres. Y como hombres son falibles y podemos caer en el error por seguir a hombres. A ver, en el caso mío, usted dice, bueno, yo sigo a Piesco. Bueno, está metiendo la pata. Usted si me sigue a mí, está sonado. Porque si yo voy caminando y me quedo ciego y me meto en un hoyo, bueno, si usted me sigue se va a caer en el hoyo también. No sea tonto. Usted tiene que seguir a Cristo. Porque yo me puedo caer. Si usted sigue al hombre, está sonado. Lo que tenemos que hacer es seguir a Cristo. El apóstol Pablo decía, miren, imítenme a mí, pero no decía síganme a mí como hombre, sino decía así como yo imito a Cristo. Lo que estaba diciendo es, si ustedes me ven caminar siguiendo atrás de Cristo, ustedes sigan a Cristo, y cuando dice síganme a mí es porque está yendo en esa dirección. El foco de Pablo es sigan a Jesucristo. En Corinto empezaron a seguir hombres mortales y empezó a crear un serio problema en esta congregación. Seguidores de hombres en lugar de Cristo. Había inmoralidad, había idolatría dentro de la iglesia. Hoy adentro de la iglesia también hay idolatría. Hoy idolatramos la misma Biblia, se puede convertir en un ídolo. Pensamos que porque tenemos un libro tenemos un amuleto protector, cosas por el estilo. Podemos idolatrar al Espíritu Santo, y se hace en la iglesia contemporánea. Podemos idolatrar los héroes deportivos, la política, el yo, y un montón de cosas más. Hoy hay idolatría dentro de la iglesia. No pensamos en eso, pero es una realidad vigente. Los cultos en Corinto y las ceremonias se hacían sin seriedad, con poca reverencia, sin temor a Dios. Era un relajo total. Miren lo que decía Pablo de la Santa Cena, era un desastre tal. La gente se emborrachaba en un momento solemne. Mostraron mucha inmadurez a tal punto que no eran capaces de poder penetrar más en las profundidades de la enseñanza de la palabra de Dios. Se conformaban con lo superficial, siempre se predicaba lo mismo y lo suficiente nada más. Pablo se encontraba en la imposibilidad de poder darles alimentos más sólidos. Yo he escuchado a personas decir,
No me gusta ir a la iglesia bautista castellana porque ahí enseñan mucho. Pero ¿me puede explicar? Que una persona quiera ser médico y vaya a la universidad y diga, no voy más a esa universidad porque me enseñan demasiada medicina. Dios me libre de ir a visitarlo si usted es médico, ¿eh? Es demasiado estudio. ¿Alguien quiere ser abogado? No, esa universidad de abogacía no me interesa porque me enseñan demasiadas leyes. Vamos, señores, pero por favor, no me gusta ir a esa iglesia porque me enseñan mucha Biblia. Bueno, los dones eran usados para beneficio y exaltación propia, no para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Esas eran un montón de las problemáticas que encaraba esta iglesia local. Pablo fundó esta iglesia, nos dice Lucas en el libro de Hechos en el capítulo 18, y nosotros no podemos hacer responsable al apóstol San Pablo de haber sido negligente en la preparación de estas personas. Sabemos muy bien, si ustedes se leen después el libro de Hechos en ese capítulo, que Pablo se quedó allí un tiempo para preparar a las personas, enseñarlas, poner las bases doctrinales. Así que no podemos decir, bueno, Pablo, tú eres responsable de que esta gente haya tenido todos estos líos, porque tú fuiste negligente en cuanto a la enseñanza se refiere. Y tampoco podemos decir, bueno, todos los problemas que tiene Corinto ahora, el responsable de todos esos líos es el apóstol San Pablo, porque Pablo fue un hombre dedicado a la doctrina y a enseñarles cómo debían vivir como cristianos en medio de la sociedad. En la primera carta el apóstol Pablo le dice a estos hermanos que el enfoque, todo lo que ellos vivan, debe ser para la gloria de Dios, que podríamos decir es el tenor de toda la carta de Primera de Corintios. Este hombre estaba hablando de una serie de problemáticas que encaraba la iglesia. Uno de ellos era el tema de los alimentos que eran consagrados en el mundo pagano a los ídolos, y luego de haber sido presentados en ofrenda se vendían en la carnicería o en el almacén. Bueno, ¿qué hace el cristiano? Compra esa carne, esos alimentos, los consume, no los consume. Y bueno, se armó una situación ahí. Y en el capítulo 10, verso 31, se ve que le consultaron a Pablo qué hacer con esto. Y Pablo dice, si pues coméis o bebéis, y luego dice, o hacéis otra cosa. Miren qué interesante, porque Pablo está abordando un problema específico que le consultaron qué hacer y dice, en cuanto a esto, miren, lo que coman y beben, lo tienen que hacer para la gloria de Dios. Pero luego, Pablo lo que va a hacer es extender el asunto y decir, no solamente este problema específico que se estaba dando en la iglesia, sino todo lo que ustedes hacen tiene que ser para la gloria de Dios. Pensemos un poquito en el asunto, hermano. A ver, cuando tú te levantas a la mañana, te vistes y te vas a trabajar, ¿lo haces para la gloria de Dios? Cuando vamos al colegio, ¿lo hacemos para la gloria de Dios? Cuando le propones casamiento o matrimonio a tu pareja y estás pensando en formar un hogar, ¿lo haces para la gloria de Dios? Cuando vas a comprar una casa, un auto, ¿lo haces para la gloria de Dios? Cuando traemos un hijo al mundo, ¿lo hacemos para la gloria de Dios? Cuando decidimos hacernos miembros de una iglesia, servir en la iglesia, ¿lo hacemos pensando en la gloria de Dios? A ver, este señor que hizo esa oración descomunal, ¿la hizo para la gloria de Dios o la hizo para su propia exaltación y gloria? El apóstol Pablo le decía a los hermanos en Corinto, y esto me agarra a mí también, por supuesto, yo soy parte de la iglesia de Cristo. Dijo, todo lo que ustedes hagan, no solamente ese problema específico que encaraba la iglesia con el tema de la idolatría y los alimentos y el consumo de estas cosas, todo lo que ustedes hacen tiene que ser para exaltar la gloria de Dios. Nosotros vivimos de paso y a tiempo parcial en este mundo. Nuestra tarea a tiempo completo es ser para la gloria de Dios. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Ese es nuestro tiempo completo. Y trabajamos y nos movemos en la semana. Eso es el tiempo parcial. Nosotros trabajamos para mantenernos mientras vivo para la gloria de Dios.
Nosotros pensamos que el tema de Dios es cuando vamos a la iglesia, que el tema es algo, en cuanto a tiempo se refiere, es parcial. No, estás equivocado. Tú trabajas a tiempo parcial, pero en cuanto a Dios se refiere, es a tiempo completo. Toda nuestra vida le pertenece a Él y debemos vivir y respirar para la gloria de Dios. Repito, este Señor, ¿de qué manera, pienso yo, ¿no?, edifica la gloria de Dios, se centra en la gloria de Dios con semejante oración de yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, yo le tomo el poder a Dios. Tiene el mismo poder que Dios este Señor. Él decreta la muerte de algo que nunca sucedió y no va a suceder ni medio. ¿En qué forma este hombre glorifica a Dios con semejante cosa? Sí, el problema con Corinto es que ellos habían perdido la perspectiva exacta y correcta de la vida cristiana, el propósito de por qué somos creyentes. Y es para la gloria de Dios, no para la gloria del individuo. Bueno, pero entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que pasó con esta gente? A ver, pero si Pablo le enseñó, dedicó tiempo para plantar la iglesia, enseñarle la doctrina de los apóstoles, y al tiempo nomás, cuando ya Pablo se va, queda este relajo, este lío de gente. Uno se pregunta, ¿pero qué fue lo que sucedió en Corinto? Y bueno, lo que había sucedido es que algunos comenzaron a enfocarse en los hombres en lugar del Señor Jesucristo. Y algunos vieron la situación y tomaron ventaja. Comenzaron a levantarse militantes. Personas que ahora asumen el liderazgo, cierto tipo de liderazgo, que comenzó a competir hasta con el mismo apostolado legítimo de la iglesia, los mismos apóstoles, en este caso el apóstol San Pablo. Había personas en la iglesia que ya no aceptaban la autoridad de los 12, sino que ahora se autoproclaman estos militantes apóstoles. Así es como los denomina el mismo apóstol San Pablo acá en la segunda carta, en el versículo 13. Apóstoles, hombres que no fueron llamados ni escogidos por Jesús. Personas que se autoescogieron, se autoproclamaron apóstoles de Jesucristo. Y ellos ni siquiera pretendían la función de un apóstol, sino que lo que anhelaban era la posición del apóstol. Porque hay una diferencia entre la función y la posición. La función es servir para edificación de la iglesia. La posición es la autoridad que ejerce el individuo sobre la iglesia. Y ellos no querían funcionar como los apóstoles, sino posicionarse como apóstoles sobre la iglesia. Y es por eso que movían a la gente a seguirlos. Este señor que acabo de mencionar se posiciona, no hace la función de apóstol, sino asume la posición de autoridad. Yo soy el apóstol no solamente de los creyentes, sino a las naciones enteras. Miren ¿cómo podemos decir? La soberbia de este señor, las pretensiones de este individuo. La semana que viene voy a hablar de cómo interpretan estos nuevos apóstoles a Simón, el mago de Samaria, en el libro de los Hechos. Pero eso los dejo ahí picando para que ya escuchen las barbaridades, cómo interpretan las Escrituras y esa historia. Simón el héroe. Empezaron estas personas a impartir sus propias ideas acerca del liderazgo de la iglesia y a defenderlas. Comenzaron una competencia con el apostolado, a competir con las doctrinas o en cuanto a cosas de doctrina. Comenzaron a competir en cuanto al liderazgo correcto que se debe establecer en la iglesia. Y también, y por ende, comenzaron a competir en cuanto a quién debe ser la autoridad legítima de la iglesia de Jesucristo. Y de esa forma, poco a poco, fueron seduciendo, ¿no?, en una forma sistémica, a los creyentes de la ciudad, y estos creyentes seguían a estas personas y sus ideas alocadas en lugar de las enseñanzas que le había impartido el apóstol San Pablo cuando fundó la iglesia y se quedó por un tiempo para adoctrinarlos. Es decir, la enseñanza de Pablo, que fue el escogido por el Señor para ser apóstol y que fue escogido inclusive para ser el apóstol a estas regiones del mundo, a los gentiles que eran adoctrinados por este individuo. A ellos
En cambio, igual que los apóstoles actuales, no los eligió nadie. Se eligieron solos y la gente los aplaude. El apóstol Pablo lo que va a hacer acá, entonces, en esta carta es exponer, desnudar a estos militantes. Los va a denunciar severamente como falsos apóstoles. Eso es otra, hay dos palabras ahí, es una frase, pero en realidad se traduce de una sola palabra original, que es una persona que hace un reclamo totalmente falso de sí mismo. Uno que dice ser enviado de Cristo cuando es totalmente lo contrario. Dice el versículo 15 que es un ministro de Satanás. Imagínense ustedes lo que es sentarse todos los domingos a escuchar a una persona que se presenta en nombre de Cristo y sin embargo es un ministro de Satanás. Y nosotros abrimos el corazón y el alma a una persona así. Usted se puede imaginar el daño tremendo que produce, no solamente en su alma, sino la familia y todos los que están envueltos en el asunto. ¿De qué manera los denuncia el apóstol Pablo? Bueno, va a apuntar tres cosas. La primera es exponiendo, fíjense ahí en el versículo 5 del capítulo 11, exponiendo el delirio de grandeza que tiene esta gente. Y digo delirio porque se trata de un dicho, el delirio, o de un hecho disparatado, insensato, algo que carece de sentido común. Eso es un delirio. Estos falsos apóstoles deliraban en su pseudo grandeza. Como siguen delirando hoy los líderes que se han hecho cargo de la iglesia, son delirantes. Soy el apóstol a las naciones, eso es un delirio descomunal, megalomaníaco. El filósofo francés Voltaire, no quiere decir que estoy de acuerdo con todo lo que creía este señor, ¿no? Pero dijo una frase que a mí me pareció muy, pero muy interesante. En una ocasión dijo esto: la religión mal entendida es una fiebre que puede terminar en delirio. Cuando nosotros entramos en la espiritualidad sin sentido, cuando no hacemos las cosas como corresponde, terminamos delirantes. Terminamos en el delirio, líderes y congregantes, todos terminamos en una locura patológica, espiritualmente hablando. Pablo dice en el verso 5, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Algunos interpretan esa declaración del apóstol Pablo ahí en el versículo 5, cuando dice allí a aquellos grandes apóstoles, como refiriéndose a los apóstoles escogidos por el Señor Jesucristo que encontramos en los evangelios. Es decir, los otros 11 apóstoles, si me permiten la expresión, teniendo en cuenta que Pablo formaba el número 12. Los otros 11 apóstoles, incluyendo el 12, que sería el apóstol Pablo que ministraba acá en la iglesia de Corinto, o había ministrado, ahora ministra por carta este señor. Sin embargo, si vemos con atención el contexto, si prestamos atención un poco a lo que dice el apóstol Pablo, en realidad, cuando él dice allí falsos o aquellos grandes apóstoles, está siendo sarcástico, está usando un sarcasmo. Usa la preposición huper, que quiere decir allí algo mayor, más lejos, superior a. Lo que está diciendo, está hablando de estos individuos que se sentían superiores a los demás. En este caso contextual está refiriéndose a el apóstol Pablo, que había sido el que había fundado la iglesia, plantó la iglesia. Bueno, la fundó Cristo, ¿no? Pero Pablo es el ministro que fundó la iglesia, la plantó. Y claro, Pablo no está tratando de defender el apostolado de los otros 11, hablando de aquellos grandes apóstoles. No, está tratando de debatir con estos que se habían apoderado con una autoridad y liderazgo falso de la iglesia de Corinto, que despreciaban el apostolado del apóstol Pablo. Estos que se creían más grandes apóstoles que el apóstol que fundó o que plantó la iglesia en Corinto. A eso se está refiriendo. Por eso dice allí grandes, estos que se creen grandes apóstoles, en comparación al apóstol Pablo, que dio inicio a este lugar. En el verso 4 dice, porque si viene alguno, en forma retórica habla,
alguno predicando otra cosa. Se hace referencia a estas personas que predican diferentes enseñanzas a las que impartía el apóstol Pablo, haciéndose pasar por un apóstol con autoridad doctrinal en relación a lo que había enseñado el apóstol de Cristo. Y para enseñar mejor que lo que enseñaba el apóstol San Pablo. Lo que sigue después nada tiene que ver con los apóstoles originales, sino que está hablando de estos falsos apóstoles que menciona el apóstol San Pablo acá. Gente que se había hiperinflado, que se creían algo extraordinario, a tal punto que se creían superiores al mismo apóstol San Pablo en este caso, ¿no es cierto? El apóstol Pablo lo que les va a decir a los de Corinto, que estaban siendo influenciados por esta gente, es: yo en nada he sido inferior a ellos. No he sido inferior en la enseñanza, no he sido inferior en cuanto al pastorado. Ellos declaraban tener un mayor y mejor conocimiento que el que había impartido el apóstol Pablo, que tienen mayor revelación que el apóstol San Pablo. Ya no lo escuchen al apóstol Pablo, escúchenos a nosotros. Pero, a ver, en la actualidad, estos individuos que hoy pululan en las iglesias consideran que ellos tienen revelaciones nuevas y superiores al resto del pueblo de hombres que trabajaron a través de la historia dirigiendo y enseñando a la iglesia. Pero eso es el colmo. Ellos tienen mayores revelaciones que los grandes comentaristas de la historia, los grandes teólogos y maestros de la historia. Entonces, lo primero que hace el apóstol Pablo es denunciar o exponer el delirio de grandeza de estos individuos. La segunda cosa, versículo 13, expone el fraude de esta gente. Dice allí: obreros fraudulentos. Estaba buscando una definición de la palabra fraude, y es toda práctica que es deshonesta, llevada a cabo por personas con la intención de causar daño o de privar de sus derechos a otro. Y, a ver, el fraude usualmente termina en perjuicios económicos sobre la persona que es defraudada. Y déjeme decirle una cosa, por si no está enterado. El fraude es un delito penal en el Estado. Es un delito que merece la multa y en algunos casos la prisión de la persona. Así que es algo ilegal. Estos señores que estafan a la iglesia deberían estar tras las rejas. No se los toca porque supuestamente hay libertad de religión y entonces no se quieren meter con esta gente. Pero si les abren los libros y comienzan a ver los chanchullos que hay ahí adentro, van todos presos y deberían estar presos. Son estafadores, ladrones, sinvergüenzas. Si usted hace algo que hace esta gente, a usted lo meten preso. Y ellos están libres y siguen estafando y robando. Esos señores deben estar presos porque están cometiendo delitos de defraudación. Y no solamente eso, pero el fraude espiritual, de hacerse pasar por apóstoles de Jesucristo cuando no lo son. Estos grandes apóstoles, dice el versículo 5, predican, pero predican, dice Pablo, otro Jesús. Noten que Pablo no dice no hablan de Jesús, sino que nombran a Jesús, hablan de Jesús, pero es otro Jesús distinto al que predicó el apóstol San Pablo. Hoy escuchamos a estas personas mencionar el nombre de Jesús, el nombre del Padre, pero cuando miramos la conducta y cómo aplican las Escrituras, nos damos cuenta que no estamos hablando del mismo idioma. No estamos hablando de las mismas Escrituras, del mismo Jesús, el Jesús de la Biblia. Es un Jesús inventado, un ídolo, no el Jesús el Hijo de Dios. Dicen que es Jesús el Hijo de Dios. Estos también hablaban de Jesús, pero no el Jesús que predicó el apóstol San Pablo. No solamente eso, pero dice que ofrecen otro espíritu. Miren qué interesante, esto hace 2000 años atrás, Hablaban del Espíritu de Dios. ¿Pero qué espíritu? ¿Qué resultados produce el Espíritu? Pero a ver, si nosotros analizamos el relajo que había en la iglesia de Corinto, ¿cómo vamos a decir que eso es fruto del Espíritu lo que estaba pasando ahí adentro? Es el colmo. Y Pablo dice, estos señores están hablando no del Espíritu que yo les prediqué a ustedes, es otro espíritu. Un espíritu de riña, de discordia, de abuso de los dones que supuestamente da el Espíritu Santo.
Y no solamente eso, pero además dice que ofrecen otro evangelio, otro mensaje, otra buena noticia. En la actualidad escuchamos esa famosa frase, el evangelio de la prosperidad. Dígame una cosa, ¿de dónde sacaron eso? ¿En qué lugar de la Biblia, tendríamos que decir el Nuevo Testamento, que es donde aparece la palabra, dónde aparece la frase evangelio de la prosperidad? Ese es un término acuñado en la actualidad. Estuve haciendo un survey en las Escrituras en torno a la palabra evangelio, y usted va a encontrar que las Escrituras por inspiración nos hablan de el evangelio de Dios, el evangelio de Jesús, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la paz, el evangelio de la gracia, el evangelio de poder. Esos son los términos cuando se usa la palabra evangelio. Y si usted estuve analizando un poco el concepto, y son todas palabras sinónimas o frases sinónimas, están apuntando a una noticia, a un evangelio que viene de la misma fuente. Todas las expresiones apuntan hacia Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, su gracia, su poder, pero todo apunta a la intervención de Dios. Pero a ver, cuando nosotros hoy escuchamos evangelio de la prosperidad, ¿qué tiene que ver Dios? Eso tiene que ver con la plata. El término acuñado, evangelio de la prosperidad, ¿dónde está Dios en eso? Prosperidad tiene que ver con asuntos materiales. El evangelio, la buena noticia del progreso económico. Eso no es lo que la Biblia enseña cuando habla del evangelio. Es una frase totalmente antibíblica. El apóstol Pablo dijo, estos apóstoles enseñan otro evangelio. No es el evangelio que yo les enseñé a ustedes. Hermano querido, una persona que defrauda a la gente no puede ser catalogado como un apóstol de Cristo. Es un farsante, un estafador. El que hizo la oración con la que inicié esta exposición es un obrero fraudulento, es un estafador, un timador dentro de la iglesia. Afirmó que el pueblo estaría libre de este mal y lo que hizo fue hacer una declaración completamente falsa. Así que Pablo los denuncia exponiendo su delirio de grandeza, número 2, su fraude, y ahora, número 3, verso 15, denuncia exponiendo su filiación. Dice que son ministros, y no tienen tapujos, Dice, son ministros de Satanás. Claro, hoy día usted le dice a estas personas, ¿usted es un ministro de Satanás? Sí, ponen el grito en el cielo. Me imagino que estos señores también, porque le hacían la guerra al apóstol San Pablo. Pero Pablo dice, son ministros de Satanás. Claro, ellos no le van a decir a la congregación, miren, yo vengo en nombre de Satanás. Yo soy un ministro del demonio. De ninguna manera, ellos se van a presentar como ministros de Cristo. Se van a poner la sotana encima. Van a tratar de dar la mejor impresión. Inclusive, algunos saben muy bien que están ministrando al demonio, pero hay otros que están sirviendo convencidos que hacen un servicio a Cristo. Personas que dicen, no Señor, yo creo en Cristo, acepté a Cristo y estoy sirviendo a Cristo, pero sin embargo lo que están proyectando es totalmente contrario y terminan sirviendo al demonio. Esto no te tiene que extrañar, hermano querido, porque Jesús nos puso en alerta de que podía suceder este asunto. El otro día mencionamos el Sermón del Monte, cuando Jesús en el capítulo 7, hablando del futuro, nos estaba diciendo el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Cuando dicen Señor, Señor, repetidamente están asegurando el señorío de Cristo. Te reconocemos como Señor. Y luego dice el Señor, y esto es Jesús el que lo dice, dice, no profetizamos en tu nombre. Claro, esta gente está delante de Jesús, no se les da la aprobación, y entonces lanzan una serie de preguntas. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Tome nota cómo el Señor Jesucristo teje la idea acá. Está diciendo, en tu nombre, en el nombre de Jesús profetizamos. En el nombre de Jesús echamos demonios.
En el nombre de Jesús hacemos estos milagros. Están usando el nombre de Jesús, ahí lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Bien, ustedes hablaron en mi nombre, fueron mis representantes. No, Señor, los cataloga como hacedores en el verso 23, hacedores de maldad. ¿Cómo es esto? Profetizar, echar demonios, hacer muchos milagros, dice el Señor. No milagros, sino muchos milagros. En el nombre de Jesús, como representantes de Jesús, ¿es hacer el mal? Bueno, así es como lo interpretó Jesús. Claro, usted va y le dice a estas personas, a este charlatán que hizo una oración completamente falsa, que declaró sanidad a todos los que tienen el coronavirus hace 2 años atrás, y nosotros vemos claramente las evidencias que no se cumplió esa oración, así que hizo muchos milagros, si se quiere, en el nombre de Jesús, y sin embargo salió siendo una farsa. ¿Y nosotros aplaudimos a ese Señor? Con razón Jesús dijo, son hacedores de maldad. El apóstol Pablo expone a estos falsos apóstoles como ministros de Satanás. Profetizan, echan demonios, hacen muchos milagros en el nombre de Jesús, pero son hacedores de maldad. A ver si nos ponemos a pensar en la magnitud de lo que nos están diciendo las Escrituras acerca de este asunto. Claro, tenemos a estos señores que en el nombre de Jesús, a ver, tomemos las palabras del Señor del Sermón del Monte, estos apóstoles que se metieron en Corinto, ¿qué fenómeno? Profetizan, el Señor me reveló en el nombre de Jesús, personas que echan demonios para acá y para allá, hacen muchos milagros, y bueno, tenemos de un lado del espectro a las personas que actúan de esa manera y dice Jesús son hacedores de maldad. Y acá el apóstol Pablo los expone. Pero resulta que tenemos el otro lado del espectro, que muchas veces no obtenemos, o sea, hacemos la interpretación y miramos a estos señores, pero nos olvidamos de los hermanos en Corinto. Y Pablo lo que hace es exponer entonces a estos señores, pero luego va hacia el otro lado y tenemos el espectro de los que son ministrados por esta gente. Es decir, del otro lado tenemos a la persona a quien se le profetizó en el nombre de Jesús, tenemos a la persona a quien se le quitó el demonio en el nombre de Jesús, personas a quienes se le hizo muchos milagros en el nombre de Jesús, o sea que tenemos el autor y tenemos el beneficiario que en el nombre de Jesús recibe los beneficios. Y sin embargo esta persona que está del otro lado está siendo profetizada, está siendo limpiada del demonio supuestamente y está recibiendo un milagro, pero resulta que es una obra de maldad, la obra de un falso apóstol, de un ministro de Satanás. Yo estoy recibiendo el ministerio del demonio en mi vida. Me echó el demonio del cuerpo, pero resulta que el mismo demonio está dirigiendo a la persona para que se me ministre desde las tumbas del Averno. Y eso está pasando con la iglesia de hoy. Multitudes están siendo ministrados en el nombre de Jesús. Y son dirigidos derecho al infierno por los ministros de Satanás. ¿Usted cree por ventura que Satanás tiene interés en que usted reciba la salvación y llevarlo al cielo? Vamos, no seamos inocentes. Por favor, despiértate, iglesia. Esto es serio. ¿Qué conducta muestran estos falsos apóstoles que denuncia Pablo? Pablo menciona 3 cosas. Número 1, menosprecian y socavan la autoridad de los verdaderos apóstoles de Cristo. En el capítulo 10, verso 2, al final dice, nos tienen como si anduviésemos según la carne. Es decir, aquella persona que no se alinea con la basura que enseñan estos señores, otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, toda basura que no sirve para nada. Bueno, los que no se alinean con ellos, entonces esos son los que andan en la carne, no son espirituales, no tienen al espíritu. ¿Se da cuenta cómo hace eco a la actualidad? El mismo lenguaje. Hoy dicen lo mismo, la persona que no se alinea con ellos está muerto, no tiene el espíritu. En este caso, en el verso 10, fíjese, en la segunda parte dice, las cartas de Pablo son duras y fuertes,
pero la presencia corporal de Pablo es débil. La palabra sin valor, menospreciable quiere decir sin valor, sin autoridad. Sí, el desprecio de la autoridad apostólica. Repito, socavan la autoridad del apóstol. Así que es un hombre débil, su palabra también es débil, no tiene sustancia, no sirve, es un mal intérprete, es un mal maestro, es un mal predicador. No le den bolilla a Pablo, escúchenos a nosotros. No solamente eso, pero se adulan a sí mismos. En el versículo 12 dice, en la segunda parte, se alaban. Miren ustedes estos señores, se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Así que se miran al espejo y se dan besos por todos lados. Megalomaníacos, amantes de sí mismos, delirantes. Eso es lo que dice el apóstol Pablo de ellos. En los versos 17 y 18 dice, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Otra vez, la misma temática de la primera carta la repica ahora en la segunda carta, diciendo todo, háganlo para la gloria del Señor, para la gloria de Dios, no para la gloria de uno mismo. Pablo no cambió de teología, sigue pensando de la misma manera. El que se gloríe, no se gloríe en sí mismo como estos señores, gloríese en el Señor. ¿Por qué? Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Eso de decir, yo soy el mejor, yo soy el que tiene la autoridad, eso es alabarse a sí mismo. Y número 3, capítulo 11, verso 3, la conducta es torcer y desfigurar la verdad. Noten ustedes que dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay la palabra sentido, también noema o noema. Es muy interesante porque tiene que ver con la mente. El pensamiento, la manera de analizar, la percepción mental de las cosas. Nos lleva el apóstol Pablo al huerto del Edén. Hace un viaje en la historia, se va para atrás. ¿Y por qué? Yo decía, pero a ver, ¿por qué Pablo los lleva al comienzo? Bueno, porque allí fue la primera vez que se hizo lo que están haciendo estos señores. Eso está vinculando con Satanás. Y lo que está diciendo es, la táctica que se usó en el Edén es la táctica que usan estos individuos. En Edén, lo que hizo la serpiente, el diablo, es de tergiversar la palabra de Dios. Si ustedes analizan la tentación de la serpiente a Eva, lo que hace es manipular la palabra de Dios. Dios le dijo, coman de todos los, ¿se acuerdan de eso? Coman de todos los árboles, hártense de comer de todos los árboles menos este. Y la serpiente dice, así que Dios dijo que no comas de todo árbol. ¿Se acuerdan de la tentación? Y Eva lo corrige, enseguida agarró la onda y dijo, no, momentito, eso no fue lo que dijo. Y luego siguió trabajando, tergiversando no solo la palabra, sino la intención, la moral de Dios. Y entonces lo que está haciendo es, Pablo es diciendo, la preocupación mía es que se esté repitiendo dentro de la iglesia exactamente lo mismo con ustedes. Que la serpiente ahora, no los ministros de Cristo, yo, apóstol Pablo, soy el ministro de Cristo que vine a enseñarles. Pero ustedes ahora reciben a estos, y estos señores, igual que con Eva, lo que está haciendo es tergiversando las Escrituras para cautivar vuestras mentes. Llevar los esclavos al cautiverio del Averno, del demonio. Bueno, eso es lo que estaba sucediendo en Corinto, es lo que estaban haciendo estos falsos maestros. Más allá del problema que ocasionan estos falsos apóstoles, si hay algo que lo estaba preocupando al apóstol Pablo es la actitud de la iglesia. El problema con Pablo, sí es cierto que el problema eran estos señores, pero lo que sorprende a Pablo es que después de haberles enseñado, es decir, tengan cuidado, es que la iglesia estaba tolerando a estas personas. Mira bien otra vez el texto, dice el apóstol Pablo, porque si viene alguno predicando otro Jesús, o reciben otro espíritu u otro evangelio, dice que el del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y cuando dice bien lo toleráis, quiere decir, es una expresión como diciendo, lo reciben con gusto, con brazos abiertos, le dan la bienvenida.
Pero yo digo, pero es una cosa, ¿cómo puede ser que hace 2000 años sucedió esto y hoy se está repitiendo la misma cosa? No aprendemos nada de las Escrituras, ni siquiera de la experiencia. La historia enseña, el hombre no aprende. Somos duros, Somos duros. Así que Pablo está desconcertado, pero ¿cómo puede ser que aparezcan estos tipos adentro de la iglesia y que la iglesia abra el corazón y toleren de buen gusto a estas personas? Y eso es lo que estamos haciendo en la actualidad. Precisamente lo mismo que censura el apóstol San Pablo. ¿Qué da por resultado esta actitud de tolerancia? Bueno, una iglesia totalmente desordenada, como sucedió con Corinto, una iglesia con escándalos morales impresionantes. Amén. Pero cuando leemos lo que estaba pasando ahí, uno dice, pero no puede ser. Y encima la iglesia tolerando. A ver, hoy en la actualidad, con el propósito de mantener los números de membresía en la iglesia, permitimos cualquier tipo de desmanes morales adentro de la congregación. Porque no queremos perder a la gente. ¿Y saben por qué no la quieren perder, no? Esto lo he dicho hasta el cansancio. Porque la gente trae plata. A más gente, más ofrenda. Y a más ofrenda, bueno, coche más caro, la mansión, la alfombra roja, y en fin, los señores estos viven en la opulencia. Ese es el meollo del asunto. Todo termina en asunto comercial. Comercial con las almas de Cristo. Por eso es que no quieren perder a los miembros. Si la gente anda haciendo cualquier desbarajuste, moralmente hablando, no, pero hay que amar al hermano. Vamos a ver cómo lo mantenemos ahí. Porque me conviene, pierdo plata si se me va la persona. Hay estafas. Los pastores estafan a las ovejas de Cristo, estafan a las iglesias. Dígame, yo escucho testimonios de pastores que están dirigiendo la tesorería de la iglesia, que son los que agarran el diezmo, lo cuentan y después se lo meten en el bolsillo. Yo voy a ir a guardar la plata en el banco. ¿Cuál es? ¿Dónde queda el banco? ¿Se la meten en el bolso? ¿Pastores manejan eso? Vamos, por favor. Apóstoles de Cristo metidos en la plata de la iglesia, las ofrendas. El Señor me llamó a mí como ministro del Evangelio a contar los billetes del pueblo de Cristo. Estafadores, haciendo mal uso y abuso de los dones espirituales. Yo hablo en lengua. ¿Tú hablas en lengua, hermana? ¿Hablas en lengua? ¿No? Ah, bueno, te falta. Te falta. ¿Usted, hermano, habla en lenguas? Le falta. Júntese con su hermana, pero esperen ahí. Yo sí hablo en lenguas. Vamos, señores, por favor. Yo profetizo. ¿Usted profetiza, hermano? ¿Profetiza? ¿No profetiza? Júntese con aquellos otros. Y siéntese atrás, por favor. Los que hablan en lenguas, los que profetizan, los que tienen la billetera con $5,000 adentro para la ofrenda, siéntense acá adelante conmigo. ¿Me entiende la onda? Soy sarcástico, ¿no? No se enojen, Los estoy usando, estoy metiendo de ejemplo sin pedirles el permiso. Pero eso es lo que hemos hecho con la iglesia. Discriminación, soberbias, sinvergüenzadas. Yo soy mejor que tú. Es como decir que yo soy pastor de esta iglesia, yo predico la palabra. ¿Usted es pastor? No. ¿Usted predica? No. Entonces usted le falta. Le falta mucho, tiene que todavía escalar más. Pero por favor, señores, ¿desde cuándo el Señor nos da los dones para exaltarnos, autoadularnos? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Está denunciando que estos hombres se alababan a sí mismos. Dice, si te glorías, gloríate en el Señor. No te gloríes en lo que Dios te da, lo que haces para el Señor. Él es el que debe llevar la gloria. Yo soy un mísero pecador que por la gracia de Dios fue salvado en los pies de esa bendita cruz. Y qué privilegio que Dios me escoja a mí, un miserable pecador, para servirle de alguna forma. Y me da la capacidad, algún medio por el Espíritu Santo para servirle para su gloria. Y me voy a exaltar sobre los demás. Eso es el uso de los dones espirituales. Bueno, eso es lo que dio por resultado el tolerar las enseñanzas de estos falsos apóstoles de Jesucristo, peleándose unos con otros. Usted comienza la primera carta a leerla y Pablo quedó sorprendido que se estaban reventando entre los cristianos.
peleándose unos con otros. Yo soy de aquel, yo soy de allá, yo soy mejor, tengo más Espíritu Santo, más dones espirituales. Y lo que hicieron fue quebrar a la iglesia. Pablo tiene que decirles, ¿pero qué les está pasando a ustedes? Menospreciaban las ordenanzas, las doctrinas, el decoro, la reverencia, el temor que se le debe a Dios. Estas son las personas que hoy se llaman apóstoles y profetas, que echan demonios, que hacen muchos milagros, que profetizan en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta que este asunto no es tan nuevo, no es de ahora? Sí, apareció esta idea de este neoapostolado, ¿no?, en la década del 80, pero en realidad el fenómeno está desde los mismos comienzos de la iglesia. Pasó en Corinto hace 2000 años atrás. Y nosotros, en lugar de sentarnos a analizar las Escrituras, decir, bueno, tenemos que tener cuidado, ¿eh? No, Señor, cerramos la Biblia y dejamos que hoy la iglesia tenga más apóstoles de Satanás que los que tuvo la iglesia de Corinto en el primer siglo. Una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, ¿cuál es el destino de esta gente? Dice el verso 15, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Pueden hacer señales estos individuos en el nombre de Jesús? La respuesta rotunda es un sí. Sí pueden. Pero ojo, debido a que la fuente del milagro es Satanás y no Dios, son milagros falsos. Que a la vista de los hombres es de Dios. Lo interpretan como de Dios. Y es por eso que quiero hablar de Simón la próxima semana. Porque la gente en Samaria, cuando veían las manipulaciones de Simón, decían, esto es el gran poder de Dios. Y sin embargo era el poder de un mago mentiroso que estafaba a la gente. Y hoy lo que tenemos es a gente diciendo, esto es el poder de Dios. ¿Cómo no va a ser Dios que echa a los demonios? ¿Cómo el demonio va a echar al demonio? ¿Cómo es que va a hacer milagros el demonio? Sí, hace esos milagros, son falsos milagros. A nuestra vista son milagros, pero no son milagros. Vemos que el demonio sale de la persona, pero en realidad no hace el hecho de que el demonio se haga a un lado para engañarme y después se meta de nuevo. Eso no es un milagro de Dios. Y así muchas cosas son falsos milagros. ¿Por qué? Porque no tiene el origen en Dios. Es el origen del ser de las tinieblas. El mismo Satanás, nos dice el apóstol Pablo, que lo identifica sin embajes en este pasaje bíblico. Como dijo Voltaire, la religión mal entendida es una fiebre que puede terminar en delirio. Dejemos de delirar, hermano querido, y pongamos los pies en la tierra, seamos lúcidos, tengamos cordura, empecemos a tener equilibrio, prudencia, a discernir por fin y de una vez por todas las cosas que son del cielo y repudiemos las cosas que son de la tierra, las cosas que son ministerios de Satanás que está tratando de llevar cautivo a las almas al infierno. Así que tomemos nota, dice el apóstol Pablo, que acá es donde se bifurcan los caminos. Nos dice que las personas que hacen caso omiso de la advertencia de Pablo, el fin será conforme a sus obras. Pero aquellos que ponemos los ojos en Cristo, nuestro fin va a ser la obra de Cristo. No nuestras obras o las obras de estos falsos apóstoles, sino la obra que Cristo hizo a tu favor y a mi favor, que es extender los brazos en esa cruz para que personas que realmente eran del demonio puedan ahora ser hijos de la luz, hijos de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Salvador, para que les sirvamos con vehemencia, con entusiasmo, con pasión y no dejando invadir la iglesia por estos farsantes, estos apóstoles que, como dijo Jesús, sí, dicen, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos demonios, hicimos un montón de cosas, pero en realidad son ministros, dice el apóstol Pablo, de Satanás. No nos pongamos al servicio de Satanás. No entreguemos nuestro dinero a Satanás. No le demos gloria a Satanás. Salgamos corriendo de estos lugares. El otro día dije, abandonen esas iglesias. Y cada vez que me escribe alguien, esta mañana me escribió alguien, estábamos hablando con mi señora, que salió de una de esas iglesias y me dio gozo escuchar eso. Digo, qué bien el Señor está sacando a sus ovejas de esos lugares, de esas estafas.
El Señor providencialmente se está encargando de traer a las personas a la iglesia que tiene un fundamento firme. Personas que van a la iglesia donde se predica otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Por apóstoles del demonio, pero por la gracia de Dios son rescatados y traídos de nuevo a los pies de la cruz para recibir la gracia, la salvación y la promesa de vida eterna a aquellos que realmente aman la verdad y buscan a Cristo. Así que, hermano, abre los ojos, no toleremos más a los falsos apóstoles que sí hacen señales, pero son señales falsas, señales mentirosas. Y eso se está dando en la iglesia contemporánea. Escuchemos a Pablo. Pablo estaba frustrado porque la iglesia no estaba respondiendo como él esperaba. Y si hoy Pablo se levantara y viese lo que está pasando, se pondría a llorar a brazos partidos, se quebrarían sus ojos derramando lágrimas al ver cómo no prestamos atención a las advertencias que nos hizo Pablo hace 2000 años atrás, y parece mentira que hoy esto es una epidemia dentro de la iglesia evangélica. Señor, te damos gracias por haber guardado este incidente a través de la preservación de las Escrituras, porque de lo contrario no hubiésemos tenido ni idea de lo que estaba pasando en Corinto en aquel entonces. Y sin embargo, Señor, preservaste la problemática que encaraban los cristianos en esa región del mundo, en ese mundo griego. Gracias por haber dado dones a esa iglesia y gracias por dar dones a la iglesia contemporánea, pero ayúdanos a usarlos para tu gloria, Señor, para edificación del cuerpo de Cristo, no para la autoexaltación. Te pido, Señor, que tengas compasión de estos hombres que están profetizando en una manera farsante, estos hombres que se dicen ser apóstoles de Cristo y no lo son. Te ruego, Señor, que la luz del Evangelio brille en sus corazones. Se van al infierno, Señor. Te pido por esas almas de hombres y mujeres que hoy se exaltan a sí mismos y se llaman apóstoles y profetas. Sálvalos, Señor, porque perecen. Sálvalos, Señor, porque tienen un destino eterno de perdición, de agonía eterna. Te rogamos por sus almas. Y te rogamos por las almas que son atrapadas por el engaño de estas personas. Señor, trae a tu pueblo otra vez a la iglesia. Hay personas que han aceptado a Cristo sinceramente, de boca de estos señores. Señor, ellos pusieron su fe en ti, pues tráelos a los pies de Jesucristo y guárdalos en el rebaño, en el redil de Cristo, Señor, para que sean ellos con nosotros hermanos en la fe que esperamos tu retorno. Ayúdanos, por favor, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.